En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en esta noche con el capítulo 13 del libro de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que se titula El estandarte de la victoria. Y en la segunda parte, que comenzamos la clase pasada, hoy la segunda parte vamos a dedicarnos a la fiesta de Cristo Rey, como está relacionada con el Sagrado Corazón de Jesús. La institución de la fiesta de Cristo Rey en el calendario de la Iglesia fue como un último eco, una forma de coronación del culto público al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy en día la fiesta del Sagrado Corazón se tiene el último domingo antes del Adviento, viene siendo casi siempre noviembre. Pero cuando se instituyó la fiesta en 1925, la fiesta caía el último domingo de octubre del mes del Rosario. Así que ahora se celebra el último domingo de noviembre, casi siempre, antes del comienzo del Adviento. El Papa, el 11 de diciembre de 1925, el Papa Pío XI instituyó por medio de una carta que se llama encíclica y Quas Primas la fiesta de Cristo Rey, que debía celebrarse, como acabo de decir, el último domingo de octubre. Ese día ordenaba además el Papa se procediera a la renovación de la consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús, ya prescrita por San Pío X. O sea, cuando se celebra la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, él ordenaba también que se le diera una consagración del género humano, del mundo, al Sagrado Corazón de Jesús. Este acto tuvo iniciativa con el Papa León XIII. Entonces, fíjate, León XIII, después viene San Pío X, después Benedicto XV y después Pío XI. Pío XI es el que instituye la fiesta, pero basado en un acto de consagración del mundo que hiciera León XIII. La consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús es una de las más importantes prácticas de devoción determinadas por los papas, los romanos pontífices. Pío XI, en aquella encíclica de 1925, resaltaba que la fiesta de Cristo Rey era una coronación del movimiento de piedad que fuera tan intenso en los 1800, alrededor del corazón de Jesús. Hemos mencionado que el 1800, ese siglo XIX, pero es 1800, fue un siglo de mucha piedad intensa alrededor del corazón de Jesús. Entonces Pío XI en 1925 dice: esto es como la coronación de ese movimiento, de todo lo que ha sucedido alrededor del corazón de Jesús en los 1800. Y dijo él: ¿y quién no echa de ver que ya desde fines del siglo pasado, del 1800, se preparaba maravillosamente el camino a la institución de esta festividad? Nadie ignora cuán sabia y elocuentemente fue definido este culto en numerosos libros publicados en gran variedad de lenguas y por todas partes del mundo. Y asimismo que el imperio y soberanía de Cristo fue reconocido con la piadosa práctica de dedicar y consagrar casi innumerables familias
al Sacratísimo Corazón de Jesús. Y no solamente se consagraron las familias, sino también ciudades y naciones. Esto lo dice él en la encíclica de 1925. Entonces, estamos en la página 131 del libro. El pontífice reafirma allí aspectos fundamentales de la devoción al corazón de Jesús. Como sus antecesores, quiere que el devoto considere la apostasía del mundo moderno y la rechaza completamente. Apostasía es dejar a Dios, abandonar a Dios. Apóstata es aquel que deja de creer en Dios, que le da la espalda. Va más allá que la herejía. La herejía es alguien que niega algunas verdades de la fe católica. Eso se le llama herejes. Los hermanos separados, que hoy así se les dice, en realidad han dejado verdades de la fe católica y han caído en herejías. Pero el apóstata es el que deja por completo de creer en Dios, se aparta de Dios, lo rechaza, le da la espalda. Y el Papa dice que el mundo moderno ha rechazado completamente a Dios. Y esto es lo que dice: que este cúmulo de males había invadido la tierra, porque la mayoría de los hombres se habían alejado de Jesucristo y de su ley santísima, así en su vida y costumbres como en la familia y en el gobierno del Estado. O sea, los papas relacionan que cuando el hombre da la espalda, no la da solo la persona individual, sino que afecta la familia y afecta el Estado, el gobierno de los países. Y de hecho, en el 2020 lo vemos todavía más claro, 95 años después de 1925, cuando fue publicada esta encíclica. Tal apostasía solo se extinguirá, solo se acabará, cuando los hombres, sea en la vida privada, sea en la vida pública, comiencen de hecho a obedecer a Cristo. En efecto, subraya el Papa, en cuanto a la obediencia, según la doctrina de la Iglesia, el Cristo es en efecto la fuente del bien público y privado. Por eso gran parte de la desgracia actual, advierte aún el pontífice, viene del laicismo, peste de nuestros tiempos, con sus errores y abominables intentos. Vale la pena decir qué significa laicismo. En la Iglesia, la mayoría de los miembros de la Iglesia son laicos. Son personas que no son ni sacerdotes ni obispos, no son tampoco consagrados, como puede ser, por ejemplo, una religiosa con votos, etc. Entonces, laicos son la mayoría de los miembros de la Iglesia, quiere decir seglar. Pero aquí laicismo no se refiere al laico de la Iglesia, porque el laico de la Iglesia es hijo o hija de la Iglesia y son fieles católicos y alcanzan, como hemos visto, la santidad. Recuerdo ahora los padres de Santa Teresita del Niño Jesús. La fiesta de Santa Teresita se celebra todos los años el 1 de octubre. Y sus padres, su madre y su padre, han sido elevados a los altares. Tuvieron hijas y todas las hijas crecieron en un ambiente muy religioso, muy católico, porque ellos lo eran. Y entonces se ha honrado esos laicos católicos, al igual que hay muchos otros, elevarlo a los altares.
Por ejemplo, un San Luis, rey de Francia. Hay dos Isabelas, una reina de Hungría y otra reina de Portugal, laicas, que subieron a los altares. Laicos puede haber reyes, reinas, personas sencillas, padres y madres de familia, pero muy de la Iglesia, muy de Dios. Pero el laicismo aquí se refiere a ese movimiento que hay en el mundo ahora y que comenzó ya en el 1800 y que quizás tenga sus raíces más atrás desde la reforma de los protestantes. Pero más se nota en el 1800, 1900 y claro está en nuestra época. Laicismo es votar a Dios de toda vida pública y de toda vida privada. Eso quiere decir el Papa con laicismo, pero no lo confundas con laicos católicos, que pueden ser gente muy buena, muy fiel a Cristo, muy hijos de la Iglesia. Entonces dice, la institución de la fiesta de Cristo Rey tuvo también un carácter de amonestación, o sea, de corregir. Ella fue establecida para recordar no solo al pueblo, sino también a quienes ejercen el poder público, que el deber de adorar públicamente y obedecer a Jesucristo no solo obliga a los particulares, sino también a los magistrados y gobernantes. Con su solemne celebración cada año, les traerá a la memoria el pensamiento del juicio final, cuando Cristo, no tanto por haber sido arrojado de la gobernación del Estado, cuanto bien, aun por solo haber sido ignorado o menospreciado, vengará terriblemente todas estas injurias. Este es un lenguaje que hoy no se escucha, ni en los documentos oficiales de la Iglesia en los últimos años. Pero el Papa lo usó con toda su autoridad. No se puede votar a Cristo de los gobiernos y de la sociedad sin injuriar a Cristo. Y también usó la palabra, Él vengará terriblemente estas injurias. Hoy no vemos a Dios como justiciero. Hoy vemos a Dios nada más como, no sé, un trapo que podemos manipular y que siempre tiene que estar de acuerdo con nosotros. Dios no es así. Y el Papa lo dice, siguiendo a todos los papas a través de los siglos. Dice, pues su regia dignidad, regia quiere decir su dignidad de rey, exige que la sociedad entera se ajuste a los mandamientos divinos y a los principios cristianos. Ora al establecer las leyes, ora al administrar justicia, ora finalmente al formar las almas de los jóvenes en la sana doctrina y en la rectitud de costumbres. Es además maravillosa la fuerza y la virtud que de la meditación de estas cosas podrán sacar los fieles para modelar su espíritu según las verdaderas normas de la vida cristiana. Al concluir, el pontífice exhorta a los fieles para que nuestro Señor reine en sus inteligencias, voluntades y corazones. Cabe la pena decir que los documentos de la Iglesia oficiales en los últimos años no llevan este vocabulario, pero todos los años anteriores, vamos a decir que comenzando en el 1960, con el Vaticano II de 1962 a 1965, el tono de los documentos cambia. Y por eso ha habido tanta discrepancia dentro de la Iglesia cuando algunos de los nuestros de casa dicen, pero es que no se está hablando ya con la claridad y la certeza
con que hablábamos antes. Los documentos del Concilio Vaticano y después de ese concilio, de los años 70, 80 y continuamente, no están tan claros como anteriormente se hablaba y se decía, estamos en el mundo, pero no somos de aquí. Entonces, este documento, esta encíclica de Cristo Rey, es uno de esos documentos donde se habla con mucha claridad y se dice, estén atentos, le dice el Papa a los gobernantes, porque esta es la época, en 1925, que se ve la subida, por ejemplo, del nazismo. Está Hitler cogiendo más seguidores. El comunismo está reinando en Rusia y está esparciendo sus errores, como había dicho la Virgen en Fátima en 1917. En México hay una frialdad, una guerra ya abierta entre gobierno e iglesia, que había venido por años, pero ya para esta época es muy fuerte. Entonces tienes que ver el conjunto de que si el nazismo, que si el comunismo, que si los gobiernos que quieren como si fuera aplastar la iglesia. El Papa se dirige a ellos, sin nombrarlos, pero el buen católico y el que quiere entender, entiende. Cuando dice, esto no sucederá sin Cristo vengarse terriblemente contra estas injurias, lo que están haciendo contra la iglesia, contra el culto divino. Por eso también en este año de pandemia, cuando se han cerrado las iglesias en casi todo el mundo y se está usando de que no podemos reunirnos para misas, no podemos ofrecer el santo sacrificio, el culto divino que es la misa a Dios, se está viendo también un poco de lo que ya el Papa ha dicho, Papa Pío XI, y que se ha visto que hasta los obispos han acatado todo esto con mucha, vamos a decir, sumisión, que no ha habido, oigan, esperen un momento, ¿no? Hay que defender también el culto divino. No ha habido nada de eso. Al contrario, se ha visto el Papa Francisco en la plaza de San Pedro, dando la bendición del Santísimo a una plaza vacía de gente. Aquello fue estremecedor. El Papa con la exposición del Santísimo, la bendición, pero en la plaza no había un alma. Ahora, eso sí, se veían los carros por fuera, viajando, cruzando la calle, había carros, pero recibiendo la bendición no había nadie. Y él lo hizo sabiendo que no iba a ir gente, que estaba prohibida la práctica así de la religión. Pero eso fue muy impresionante y también es un mensaje, se dice, de lo que puede suceder no a tanta distancia, a tanto tiempo. Y se ha visto que cuando las iglesias han abierto de nuevo, menos gente, cada vez menos gente, cada vez menos gente que viene a tributarle a Dios el culto divino. Vamos ahora a ver cómo surge junio como mes del corazón de Jesús. Antes de eso, solo quiero recordarles a los que están escuchando que hubo, concerniente a esta encíclica, una respuesta única en México, en el país de México, con la persecución de los cristeros, porque el grito del cristero en México fue precisamente la encíclica Viva Cristo Rey, y los sacerdotes que ayudaron en esa época a formar a estos laicos católicos buenos, cogían de la encíclica y se la
enseñaban, le decían lo que quería decir, cosa que hoy no se hace. Esto es la realidad, no se hace. Yo toda mi vida iba a la fiesta de Cristo Rey y nunca ningún cura en inglés o en español explicó el significado de Cristo Rey. Explicaban tonterías, pero no explicaban la verdad. No fue hasta que yo fui sacerdote y pude estudiar más a fondo este tipo de libro que uno se da cuenta. Pero el sacerdote promedio hoy en día no habla de esto porque no lo conoce, ni ha leído tampoco. Cada vez se está reduciendo, por así decir, el número de los que enseñan. Pero en una fiesta cualquiera, en cualquier parroquia, aún escuchando obispos predicar, no predican a fondo lo que significa la fiesta de Cristo Rey. No lo hacen. Quizás vamos a decir porque no lo saben, pero deberían de saberlo. Pero no es hasta que uno lee con más profundidad que uno se da cuenta del lenguaje y el significado. Y por eso los mártires cristeros en México tienen un resalto, sobresalen del promedio de los mártires en que defendieron profundamente esta noción de que Cristo reina en mi corazón, en mi familia y en mi sociedad. Tiene que reinar en todo. Mi corazón, mi familia y mi patria, mi sociedad donde yo vivo. Pero vale la pena hacer esa pauta para recordarles a todos. Después, en 1936, en España, vino también una revolución muy sangrienta entre comunistas y no comunistas católicos. Ahí dieron la vida muchos, laicos, sacerdotes, religiosas. Aquello fue una cosa impresionante también, como lo fue los cristeros en los 1920, a finales de los 20 en México. Entre el 25 y el año 25, 1925-1928, en España 1936. Mártires murieron que se tiene conocimiento entre sacerdotes, obispos y religiosas, más de 4.000, que los mataban, pero con unas muertes increíbles. Hay un sacerdote que lo mataron cortándole los testículos y haciéndoselo tragar hasta que se ahogara y se desangrentaba. Las muertes y los martirios de esa época fueron increíbles. En España aparecían los cuerpos de religiosas jóvenes y ancianas en cueras colgando en los árboles fuera de los conventos, después que se atacaban los conventos. Fueron unas muertes verdaderamente mártires, los que dieron sus vidas. Pero ves también el sentido diabólico de estos ismos, del comunismo, del nazismo, de esa rebeldía contra Dios. No solo va a ser contra Dios, sino contra aquellos que todavía siguen a Dios. Y vemos entonces estas cosas. Si alguna vez te interesa, busca más de la historia de los cristeros y busca más acerca de los mártires en España. Y ahora es con Juan Pablo II, cuando fue Papa, que se volvió a promover y él elevó a los altares mártires cristeros y españoles, porque se había tenido como una diplomacia, vamos a decir, silenciosa, no antagonizar a los gobiernos sin elevar mártires a los altares. Pero Juan Pablo II rompió eso. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque él venía de una tierra donde hubo mártires también.
Entonces dijo, no, vamos a adelantar la causa, a verla de nuevo, no posponer lo de los cristeros y muchos mártires en España. Y Juan Pablo II fue el que abrió la puerta otra vez, porque no se atrevían los obispos de esos países, muchas veces no se atrevían a promover nada, porque tenían miedo a las respuestas de los gobiernos. Pero Juan Pablo II fue el que abrió esa posibilidad. Entonces, en la página 132 está junio, mes del Sagrado Corazón. Varios papas, a partir del Beato Pío IX fue en el 1800 el que estableció la fiesta del Sagrado Corazón a la Iglesia Universal. Varios papas, a partir del Beato Pío IX, aprobaron prácticas de piedad que honraran especialmente al corazón de Jesús durante el mes de junio y concedieron indulgencias a algunas de ellas, manifestando así la complacencia de la Iglesia. Entre estas manifestaciones se destaca la carta del 21 de julio de 1899, enviada en nombre del Papa León XIII a todo el episcopado católico, o sea, a todos los obispos del mundo, por una congregación que se llamaba la Sagrada Congregación de Ritos. Ahora se llama la Congregación para la Administración de los Sacramentos también, recomendando homenajes especiales al Sagrado Corazón durante el mes de junio. Entonces, fíjate, 1899. Habían pasado un poquito más de 200 años desde las apariciones del Sagrado Corazón. Y el Papa León XIII manda una carta a todos los obispos del mundo recomendando, o sea, diciéndoles, hay que hacerlo. La palabra es recomendar, pero le está diciendo a todos, durante el mes de junio tiene que haber homenaje al Sagrado Corazón. La consagración de junio como el mes del Sagrado Corazón tiene un origen curioso. Nació en 1833 en un convento que se llama de los Pájaros, en París. El convento llevaba ese nombre porque el antiguo propietario del inmueble había mantenido allí inmensos víveros de pájaros de todas las procedencias para entretenimiento de los que pasan por allí, transuentes. Pues el hombre, deduce tú que era rico, porque para ser de una casa un convento tiene que ser grande. Entonces el hombre tenía pájaros, y después cuando las monjas compran se le llama el convento de los pájaros. Las mallas de los viveros daban hacia la calle. El inmueble pasó a ser llamado por el pueblo la mansión de los pájaros. Cuando la madre María Eufrasia Pinar se instaló allí en 1818, el convento continuó con el antiguo nombre. En él vivió una religiosa de extraordinaria virtud, la hermana María de Jesús, quien bajo la dirección del sacerdote jesuita Pedro Romsin hizo de la institución un foco de la devoción al Sagrado Corazón. Acuérdate que los padres jesuitas en esta época todavía eran muy devotos del Sagrado Corazón, y esa era la orden a la que perteneció San Claudio de la Colombière. O sea que ellos tenían, sobre todo los jesuitas franceses, tenían muy vivo dentro de su orden todo lo de San Claudio, todo lo de Santa Margarita, y ellos eran los que predicaban mucho la devoción al corazón de Jesús. Entonces esta monja se dirigía con un jesuita. Va a tener el jesuita mucha influencia con ella para que ella, el convento era para niñas, entonces educaban niñas. Entonces va a tener mucha influencia en las alumnas de este establecimiento. Entonces dice, en mayo de 1833, una de las alumnas de este
este convento. Ángela de Sainte-Croix, quiere decir de la Santa Cruz, ese era el apellido. Después de la comunión tuvo la siguiente idea: ya existe el mes de María, mayo, ¿por qué no puede haber el mes del Sagrado Corazón? Después de la acción de gracias, ella buscó a una de las monjas, la Madre San Jerónimo, y expuso su plan. Esta religiosa, que ya era muy devota del Sagrado Corazón a causa del apostolado del padre Roncin, aprobó la sugerencia de la alumna. El día 29 de ese mismo mes de mayo, el arzobispo de París, Monseñor Luis de Quelen, iría a celebrar en el convento. ¿No habría ahí una ocasión para comenzar a poner en práctica la idea? Oída la superiora, Madre Sofía, acordaron someter la sugerencia al arzobispo ese día, y así lo hicieron. A una señal de la Madre Sofía, Ángela, la alumna, expuso el plan a Monseñor Quelen. Ahora tienen que ver la táctica de la monja con la niña, ¿verdad? La monja no lo va a decir a Monseñor, pero él piensa que si la niña se lo expone, tendrá más el oído de Monseñor la niña que ella. Entonces le dice a la niña: hazlo tú, hazlo tú. Él apenas respondió: vamos a hacer este mes del Sagrado Corazón por la conversión de los pecadores y la salvación de Francia. El ejercicio fue un suceso y causó santa envidia a otros conventos, parroquias y colegios que lo imitaron. Numerosa gente se convirtió, muchos se enfervorizaron, quiere decir practicaban mejor la fe. Poco a poco, a partir del convento de los Pájaros, apoyada y estimulada por la jerarquía, los obispos, la práctica se fue difundiendo por el mundo entero. La Madre San Jerónimo ayudó más aún a esa iniciativa al componer un folleto llamado Mes del Sagrado Corazón, que tuvo una extraordinaria difusión. Con el tiempo fueron publicados manuales semejantes en otros idiomas, sugiriendo ejercicios piadosos para el mes de junio. La práctica, cuyo objetivo siempre fue reconquistar las almas y la sociedad para el corazón de Jesús, se difundió por toda la tierra. El escritor francés Louis Veuillot narró la vida de Ángela de la Santa Cruz, que se hizo religiosa, tuvo una vida edificante y una muerte santa. Entonces, fíjate, el mes del Sagrado Corazón, el mes de junio, surge por esta niña, Ángela de la Santa Cruz, que era su apellido, siendo alumna en el convento en París que se llamaba de los Pájaros. Ella recibe después de la Sagrada Comunión la inspiración de que ya que mayo es el mes de la Virgen, ¿por qué no junio, el mes del Sagrado Corazón? Va el arzobispo de París al convento a decir una misa. La superiora le dice: háblale tú, te vamos a presentar a ti para que hables. El obispo la escucha, el arzobispo de París, y le dice: bien, vamos a ofrecer el mes por la conversión de los pecadores y la salvación de Francia. Y tuvo éxito. Se convirtieron personas y otras empezaron católicos, enfervorizaron, quiere decir a practicar la fe mejor. Entonces el mes de junio viene ahora en la Iglesia como el mes del Sagrado Corazón, pero debemos de tener en mente que todas las devociones deben estar dirigidas a la conversión de los pecadores y la conversión de los países donde se está dirigiendo los ejercicios, donde se está practicando la devoción. Si estamos en Estados Unidos, pues ofrecerlo por Estados Unidos. Cada país, cada país. Entonces comenzamos en el capítulo 14, que se llama El reinado social del corazón de Jesús.
La idea de la reconquista, no apenas de las almas, sino de la sociedad entera para Cristo, siempre estuvo presente en la devoción al Sagrado Corazón. De ahí la expresión corriente de el reinado social del corazón de Jesús, para significar su dominio sobre los grupos sociales, desde la familia, su célula inicial, hasta el mayor de ellos, el Estado. Es un complemento de su reinado al interior de las conciencias. El reinado social del corazón de Jesús es de fundamental importancia para la salvación de las almas. Sin embargo, su camino no es fácil. Recuerda el Papa Pío XII, en la primera encíclica de su pontificado, que este reinado está continuamente amenazado por el nefasto esfuerzo de aquellos que pretenden arrojar a Cristo fuera de la sociedad humana. El Papa Pío XII murió en 1958 y es el último de los papas que usa un lenguaje fuerte, pero fuerte. Y él vivió la Segunda Guerra Mundial, a él lo tuvieron encerrado en el Vaticano. Los alemanes no entraron en el Vaticano porque tenían miedo a la reacción de los católicos en el mundo, si ellos cogían preso al Papa. Y de hecho hubo planes para sacarlo de Roma, cómo secuestrarlo de Roma y llevárselo a otro país de parte de católicos. Y se pensó todo seriamente, vamos a sacarlo antes de que los alemanes lo cojan prisionero. Pero los alemanes no se atrevieron a entrar en el Vaticano. Afuera tenían soldados y tanques y de todo en Roma, pero no se atrevían a entrar adentro. Y el Papa hoy lo acusan de no haber hablado a favor de los judíos. Pero hay cientos de miles de judíos en Italia que salvaron sus vidas porque Pío XII mandó a que se abrieran todos los conventos, todos los monasterios, todas las casas religiosas católicas y que escondiéramos a los judíos. De hecho, el rabino principal de Roma, después de la Segunda Guerra Mundial, el rabino es como decir el jefe de los judíos en Italia, se convirtió al catolicismo por el esfuerzo que hizo Pío XII, en gran parte, la caridad que les demostraron a los judíos, hasta hacer pasaportes falsos. Nosotros hicimos certificados de bautismo falsos en las parroquias porque ellos querían saber, los nazis, si estaban bautizados. Nosotros hicimos certificados falsos de bautismo para salvar la vida a judíos. Y hoy en día dicen que Pío XII no hizo nada. Las mentiras que hay. Entonces, nefasto esfuerzo, dice Pío XII, contra estos que no quieren a Cristo en la sociedad. De ahí una lucha inevitable entre quien sea de su reinado, del reinado de Cristo, única vía de salvación para los hombres, y quien trabaja contra él. Eso es fuerte. El Papa Pío XII, esta fue su primera encíclica, él asume ser Papa alrededor de los años 30, quiero acordarme bien, como el 36, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial. Muere Pío XI, que fue el de la encíclica de Cristo Rey, y entonces viene Pío XII. Y Pío XII había sido muy importante viajando a países como secretario de Estado, y estuvo en Alemania. Conocía la suciedad de política en Alemania, porque él había estado ahí de embajador, de nuncio del Papa. Y si ves alguna vez a Pío XII, es de estatura muy alta, muy delgado, y era de un porte
que por eso lo tenían también y muy inteligente, era aristócrata. Venía de una familia aristócrata romana y lo habían entrenado para la diplomacia. Y cuando él entraba a los palacios de estos gobernantes, era todo un príncipe, vestido con todo lo de un obispo, pero cuando tenían que hablar con él, era de usted y tenga. Y se daba su lugar y le daba el lugar a la Iglesia. Entonces, en la página 136, reinado en las almas, condición para el reinado social. El reinado social del corazón de Jesús no vendrá principalmente de actos públicos y oficiales. Solo existirá, de hecho, si ante Él reina en las almas. Lo que dice aquí es: no espere que el gobierno haga algo, que el gobierno haga actos públicos. No lo va a hacer. Ese reinado social vendrá solo si las personas se convierten, si las personas se dan al corazón de Jesús. Ese reinado del Sagrado Corazón sobre las almas consiste en la práctica de los mandamientos y en la obediencia a las leyes de la Iglesia, siendo el reinado sobre las almas el más importante. Es también el fundamento sobre el cual descansa el único y legítimo reinado social de Cristo. O sea, Cristo reinará cuando haya obediencia a los mandamientos y a la Iglesia, en lo que la Iglesia enseña acerca de Cristo y del ser humano, la dignidad del ser humano. Si nuestro Señor no reinara en los corazones, su imperio en la familia, en las diversas organizaciones y grupos sociales y hasta en el Estado será vacío, más aparente que real. Y si Él tuviera efectivamente el gobierno de las almas, de una forma o de otra acabará reinando en la sociedad. Las personas conformarán sus gustos, sus rechazos, su afectividad, así como actividades e instituciones con ese amor interno que aspira a conformar todas las cosas con Él. La gran obra del Divino Corazón es cambiar el interior de sus devotos. Por otro lado, la sociedad existe para el hombre y no el hombre para la sociedad. Las sociedades son pasajeras, aunque necesarias al hombre, por disposición divina, para posibilitarle la obtención de sus fines temporales y eternos. Todo cuanto se refiere a la sociedad tiene, de una forma u otra, al hombre como fin. El propio reinado social de nuestro Señor Jesucristo, bajo a cierto aspecto, tiene ese objetivo personal: facilitar al hombre la obtención de su destino eterno bienaventurado, así como secundariamente la consecución de los bienes temporales que necesita en la tierra para buscar la perfección. De un punto de vista diferente, el reinado social de Cristo es un deber de justicia que proviene de la virtud de la religión. Siendo Dios el Creador, el Salvador tiene el derecho de recibir de sus criaturas ese homenaje. Las consagraciones hechas al Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo en el siglo XIX, en el 1800, eran un reconocimiento público de ello. Todo esto, estas 2 páginas que hemos leído, contienen mucha información para uno digerir. Y no se entiende hoy en día nada de esto porque no se explica. Pero la sociedad, los gobiernos, existen para el bien de los hombres. Los gobiernos como el nazismo, el comunismo, todos estos ismos, hacen que el hombre viva para el gobierno. Es la otra manera. Los gobiernos existen para el bien de los hombres. Pero los ismos estos
han cambiado la cosa. Uno existe para rendirle al gobierno. Y los gobiernos existen para hacer posible que el hombre pueda tener, por ejemplo, bienes temporales, o sea, las cosas que necesita para vivir. Tiene que haber comida, techo, ropa, etc. Y existen también para ayudarle a buscar la perfección, pero espiritual. Que el hombre no tenga que estar trabajando 20 horas al día de las 24 horas, porque el hombre necesita descanso, el hombre necesita atender a su familia, el hombre necesita tiempo para Dios. Entonces el gobierno, cuando oprime al hombre, lo oprime de tal manera que no hay tiempo para nada. O también el materialismo, ¿no? La ambición del hombre hoy en día de querer tener mucho. Eso deja a un lado cuántas familias no hay que los hijos están descuidados porque los padres trabajan tanto que no ven lo que está pasando con los hijos. La droga, la soledad, el buscar grupos de amistades con quien relacionarse que no vienen bien. Es complicado, pero lo que te está diciendo ahí es que Cristo, para poder reinar en una sociedad, tiene que empezar por cada corazón. Tiene que haber conversión en los corazones, para Él poder llegar a la familia y para poder llegar a la sociedad. Entonces, cuando las personas en una familia se dan al corazón de Jesús, Dios, de alguna manera que solo Dios puede, llegará a los otros miembros de la familia también, siempre y cuando haya esa apertura de parte de los demás a querer abrirse también. Y eso hay que decirlo, ¿no? Uno se sacrifica, por ejemplo, en la familia. Un sacerdote se puede sacrificar por un pueblo, pero Dios va a conceder la gracia al pueblo de acuerdo a cómo el pueblo se abra, porque habrá quienes no se van a abrir nunca. Entonces Dios no va a forzar. También en la familia, una persona individual se puede dar a Dios, sacrificarse por sus seres queridos, pero puede ser que algunos seres queridos se abran a Dios y otros no se abran. Dios ahí tiene que respetar el libre albedrío, la libertad de cada uno. Pero no hay más posibilidad de conversión y de todo cuando uno se da y se sacrifica por los demás, también por amor a Dios, pero también por la salvación de las almas. Entonces, el que tiene devoción al corazón de Jesús sabe que su sacrificio, su dedicación, su vida de conversión lo hace por amor a Dios, al corazón de Jesús, que es Dios, pero también por la salvación de otras personas. Esto es todo muy importante en la espiritualidad del Sagrado Corazón. Pero fíjate que de estas cosas no se habla hoy día. Y las personas no tienen idea de todas estas posibilidades de que los gobiernos deben de ser de acuerdo a lo que Dios pide, no en contra de Dios. Y los gobiernos sí deben de ayudar a las personas a buscar una manera de vivir adecuada, con dignidad, sin tener que ser esclavos del trabajo, pero tampoco darse a las cosas mundanas y olvidarse también de Dios. O sea, tener todo lo material y olvidarte de Dios. O no tener nada de lo material y nada más que trabaja para poder subsistir, para poder vivir. Está hablando conmigo hoy una monja de Argentina que dice que en su país ahorita, está sucediendo que hay muchos robos. La policía no está haciendo nada, no se atreve, porque no hay quien respalde la policía tampoco.
el gobierno no está respaldando. Entonces me decía que si tú te defiendes del que te está robando y tú matas al que entró a tu casa, después vienen otros ladrones y se vengan contigo. O sea, que quieren que dejes robar sin hacer nada. Y si matas al ladrón, están haciendo unos entierros donde los ladrones van acompañando al que murió. Y parte del homenaje que les rinden es robar y matar más. Oye, eso es ya algo caos. Lo que viene en ciertos lugares es caos. Y que los hospitales, por ejemplo, no tienen los medios necesarios, los médicos no se pueden proteger, ni los enfermeros se van y no están ayudando a los enfermos porque no tienen cómo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder cuando un gobierno social, un gobierno cualquiera, da la espalda a Dios? ¿Qué puede suceder? Cosas horribles. Entonces dice, no hay trabajo, las compañías cierran, la gente no tiene dinero, no tiene con qué comprar. Entonces vienen los robos, vienen los asesinatos. Y están asesinando a la gente nada más que para robarle algo de dinero. Entonces, aquí en Estados Unidos no vemos eso, quizás todavía, pero hemos visto un poco con las demostraciones que ha habido, el saquear tiendas, el incendiar tiendas, la propiedad que no es de uno. Hemos visto un poco de esas cosas. Pero fíjate el desorden y el caos que hay en la sociedad cuando nos apartamos de Dios, de las cosas de Dios. No es una cosa virtuosa. Es una cosa, como decía Pío XII, nefasta. Es una cosa horrible, es una cosa diabólica, lo que se puede ver. Y por eso la devoción al corazón de Jesús sigue siendo tan importante hoy como lo ha sido desde que comenzó con Santa Margarita María, y a medida que los tiempos han avanzado, se va viendo más la necesidad de este amor al corazón de Jesús y cómo practicarlo. Vamos a concluir hoy con la oración a San Miguel Arcángel. Vamos a dejar en la página 137, que dice la lucha contra los ambientes hostiles a la virtud. Vamos a dejar eso para la próxima clase y concluimos este capítulo. Pero les recomiendo a todos los que escuchan que siempre recen a San Miguel, sobre todo debido a las cosas que estamos viendo y que están pasando hoy en día. Vamos a terminar así. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la adversidad y asechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros malos espíritus que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Santos Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.